Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Hoy estamos festejando, siempre festejamos, pero hoy estamos festejando porque tenemos aquí un gran maestro, y es un gran maestro de vida de ambas y de muchos de los que seguramente nos están viendo, y un gran amigo, David Murphy. Me emociono porque estamos muy emocionadas y muy orgullosas de tenerte aquí con nosotros. Muchas muy gracias. agradecidas. Gracias por aceptar. Y pues que vengas a iluminar un poquito este mundo que es del coaching y explicarles a todos los que están allá afuera, porque muchos necesitamos esta herramienta. Entonces, pues bueno, aquí creo que mejor persona de presentarte pues serías tú. O sea, platícanos. ¿Quién es David Murphy? ¿Quién es David Murphy? ¿Cómo llegas a este mundo? No, este mundo, eso nos lo podría haber contado tu mamá, pero más bien a este mundo del coaching. No me acuerdo cómo llegué a este mundo. Bueno, pues es que creo que hay tantas posibilidades, ¿no? O sea, porque una vida, aunque es una vida, tiene tantos recovecos y experiencias diferentes, que la verdad es que me cuesta un poco de trabajo de pensar como cuáles seleccionar y cuáles compartirles. Pues a lo mejor me voy por lo más relevante, pero antes de eso me gustaría también decirles que estoy muy contento de que me hayan invitado. Gracias, David. No creas, estamos nerviosas porque eres un máster. Híjoles, ¿qué le preguntamos a alguien pues el que sabe preguntar? No sabe que sabe preguntar. Exacto, no, gracias. Bueno, no, yo estoy aquí como invitado y vamos a platicar, ¿no? Ese es el chiste, exacto. Bueno, pues yo nací en San Cristóbal de las Casas el 4 de junio de 1971 y pues yo creo que fui resultado de un matrimonio atípico. Lo pienso así porque mi tío, a ver, lo platico de esta manera, el hermano de mi mamá, es decir, mi tío directo, fue nombrado obispo hace muchísimos años y él estaba en León, Guanajuato, y lo mandaron a San Cristóbal de las Casas para ser el obispo de Chiapas en aquel entonces. Ya después se dividió en otras dos regiones en la iglesia y mi mamá era la hermana mayor, la hermana menor. Entonces mi abuela, bueno, los abuelos en realidad decidieron mandarla pues para que apoyara a su hermano, para que lo atendiera. Digo, la verdad es que vivimos en una sociedad todavía machista, pero en aquel entonces era todavía más, y pues no había otra opción. Entonces mi mamá se fue como la segunda de a bordo, como el apoyo de mi tío, etcétera. Y estando en San Cristóbal de las Casas, donde no había nadie de familia, pues empezaron a crear nuevas relaciones y demás. Y o sea, lo más curioso es que mi papá llegó a San Cristóbal de las Casas. Él es de Chicago, Illinois, es norteamericano, y llegó con un grupo de personas que iban a hacer labor social para la iglesia. Ok. Pero o sea, la historia detrás de la historia es que no fue una iniciativa de mi papá, así como que yo quiero ir a ayudar a un lugar recóndito de México, ¿no? Y además a la iglesia católica. No, en realidad era un hermano de mi papá, mi tío Dan, quien estaba metido en esas cosas, y un día le dijo, oye, fíjate que voy a ir a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a hacer un trabajo social y no sé qué, ¿no te gustaría venir? Dijo, pues voy. Paseo. Exacto, la verdad, siendo honestos, mi papá lo hizo más por conocer, porque le encanta viajar desde toda la vida, ¿no? ¡Wow! Y entonces, pues resulta que el trabajo social que estaban haciendo era hacer una especie de remodelación o mantenimiento a una iglesia de católica que está en un pueblito muy cercano, a 10 minutos de San Cristóbal, que se llama Sinacantán. Pero para poder tener acceso y tener todas las facilidades, pues tuvieron que hablar con el obispo. Okay. Y entonces el obispo los recibió y ahí estaba mi mamá. Y este gringo loco, pues se flechó con mi mamá. A la mexicana, claro. Y ahí empezó la historia. De ahí es donde resulto yo y otros 3 hermanos. Uno de ellos ya falleció, mi hermano mayor, Patrick.
Y así es como empieza esta historia. Entonces, yo nací en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, pero realmente no tengo familia de origen de ahí. Ok, sí. O sea, no tengo ascendentes. Sí, descendentes, pero no ascendentes. Y bueno, pues creo que fue una fortuna, la verdad, en muchos sentidos. Haber nacido en San Cristóbal de las Casas, haber sido hijo de mis padres, Claro. haber sido sobrino de mi tío, que fue además un personaje muy conocido, sobre todo en el momento del zapatismo. Me imagino que ustedes se acordarán de don Samuel Ruiz. Él es mi tío o fue mi tío. Y creo que mucho de lo que hago hoy en día pues tiene que ver con haber vivido tan de cerca con él. Okay. Porque luego de esa historia increíble de ese matrimonio que parecía así como... Mágico. Sí, ¿no? Sí, de película de Hollywood. Claro. Exacto. Pues resulta que no resultó tan bien. O sea, acabó siendo un matrimonio más de los que terminan y demás, ¿no? Entonces yo no recuerdo una separación como tal de mis papás, pero sí recuerdo que mi papá de repente empezó a desaparecer. Okay. Y era así como, ¿dónde está mi papá? Se fue. ¿A dónde? A Estados Unidos. Ah, ok. Y pasaban 2 meses y regresaba. Y luego regresaba un mes. Y luego se iba otros 3 y regresaba 15 días. Y luego se iba 6 meses y así poco a poco se fue retirando. Pero la verdad es que ellos ya no estaban funcionando como pareja y fue como su manera de separarse, ¿no? Entonces, los primeros 8 años de mi vida fueron los que tuve, digamos, una figura paternal. Pero una vez que mi papá desapareció, esa figura paternal fue sustituida por mi tío Samuel, porque después de que se divorciaron y que ya prácticamente no estaban juntos, mi mamá, porque pues, ella nos empezó a mantener y empezó a ver cómo sacarnos adelante, 4 hijos, pues le pidió apoyo a mi tío Samuel y entonces decidieron ellos que nos íbamos a vivir al obispado. Entonces yo crecí dentro de un obispado. Eso también es otro dato interesante. Sí, o sea, claro. no tuve una vida normal en el sentido de que, pues así de que podía salir en pelotas, ¿no? O sea, sí, ¿no? No, o sea, vivía en un lugar donde habían siempre sacerdotes, monjas, personas desconocidas. ¿Alguna vez pensaste irte por ese camino? No creo. No. Al contrario. No, nunca fue una opción. Fíjate que hubo una época en la que jugaba con eso. Ok. Ahorita que lo preguntaste me acordé. Sobre todo cuando regresábamos de misa, porque íbamos a misa de manera obligada. Claro. No era así como yo quiero ir a misa, ¿no? Están de acuerdo que un niño difícilmente va a decir eso. Total. Entonces, vamos a misa y entonces íbamos a misa, que además había un pasadizo entre el obispado y la iglesia, o sea, ni siquiera teníamos que salir a la calle, pero llegábamos directo a la iglesia. Y me acuerdo que yo escuchaba a los sacerdotes, pero sobre todo me gustaba escuchar mucho a mi tío Samuel, cómo daba la misa, ¿no? O sea, algunas partes, porque no era así que estuviera súper atento. Pero como que había una parte que se me grababa mucho en la cabeza. Y entonces cuando salíamos de la misa y regresábamos a la casa, yo me acuerdo que pues haber tenido unos 6, 7 años, me paraba encima de la mesa del comedor y repetí. Y decía, por los siglos de los siglos. Pues claro, ¿no? claro. Amén. Wow. Entonces quienes estuvieran ahí alrededor decían, amén. Sí. Y decían, va a ser sacerdote. ¡Claro! Ya salió el nuevo sacerdote de la generación, ¿no? Nos encanta a los adultos hacer eso, ¿no? O sea, ves un niño jugando a la comida, va a ser chef. Sí, exacto. Todavía no tiene idea, pero... Nada que ver, no, Sí. no, yo nunca me vi, la verdad, como sacerdote, pero lo que sí creo es que ahí es donde empiezo a hacer algunas conexiones que no había hecho antes, y es que hoy me dedico prácticamente a ayudar a las personas a tener mejores formas de vivir, mejores formas de ser productivos, tener una mejor calidad de vida de manera integral. O sea, ese es mi trabajo, y no solo mi trabajo, sino también una parte fundamental de mi misión de vida. Sí. ¿Cómo llegas a tener una misión de vida? Sí. Además es divina, amo tu misión de vida Sí, y que la gracias. compartas además. Fíjate, ahí va, o sea, la historia definitivamente influye muchísimo. O sea, yo no creo que determine, pero sí influye. A eso voy. Por ejemplo, recuerdo que en las sobremesas
pues yo escuchaba las conversaciones que tenía mi tío con mi mamá, pero a veces con otros personajes, ¿no? Habían obispos, digo, no obispos, pero sacerdotes o a veces monjas. Y la importancia que tenía, como había siempre un mensaje entre líneas, y el mensaje es el servicio al otro. Sí. No, estás en otro nivel. Sí, no, de verdad, o sea, en aquel entonces para mí, pues seguramente ni siquiera retumaba en mi cabeza, era como, ¿no? Pero era un Pero chip se que me se iba grabó. quedando, Exactamente, claro, a eso voy. claro. O sea, fue algo que fue tan repetitivo y lo escuché tantas veces, y además escuchaba cómo se referían, por ejemplo, a mi tío y al tipo de iglesia que estaba haciendo, porque mi tío dentro de la iglesia fue un personaje icono. especial. Sí. O sea, fue considerado rebelde, le decían el obispo rojo, le decían, ¿no? Incluso lo asociaron con el zapatismo, diciendo que él había sido, o sea, bueno, eso ya son exageraciones. Pero lo que sí es cierto es que él optó por un tipo de iglesia que se llama, una corriente, digamos, de la iglesia que se llama Teología de la Liberación, que tiene que ver con favorecer a los desfavorecidos, pero no con la palabra y echando rollos, sino haciendo acciones, haciendo cosas. O sea, una iglesia activa, no de discurso. Claro. Entonces yo recuerdo que mi tío agarraba sus jeans, o sea, siempre andaba de traje, pero cuando iba a las comunidades, sus jeans, sus botas, su sombrerito que no recuerdo cómo se llama, ¿no? De explorador, y se subía en caballo, caminaba horas, se metía a las comunidades para estar con la gente y ver qué necesidades tenían y hacer proyectos. O sea, él hacía lo que un gobierno debería de hacer. Sí, claro. ¿No? Él y su iglesia. Entonces, todo eso, yo estoy seguro que es parte de mi marco de referencia. Claro. Ahora lo entiendo, después de varios años. Entonces, aún así, yo durante muchos años estuve como haciéndome la pregunta de ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿No? He escuchado a otros personajes como Fer, ¿no? La entrevista de Fer. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué se trata? Y la verdad es que durante muchos años no encontré cuál era mi misión de vida, ni siquiera a qué dedicarme. Probé de todo. Empecé a trabajar muy joven, eso también creo que es un dato importante. A los 12 años empecé a trabajar, no por necesidad, sino porque quise saber qué era trabajar y ganar mi propio dinero. Lavaba carros, en una agencia que era una agencia de Ford allá en San Cristóbal de las Casas, y mi ilusión era poder manejar un carro, y al mes me permitieron acomodar los carros y era sumamente feliz, sí. ¿no? Luego trabajé en un taller mecánico, en fin, o sea, desde esa edad empecé a trabajar y no he parado, ¿no? O sea, combinando trabajo y estudios y demás. Y recuerdo que otro punto importante de quiebre, o como de, sí, que fueron marcando la dirección de mi vida, fue que en una ocasión platicando con uno de mis hermanos, mi hermano Roberto, él estaba estudiando en la Ciudad de México, en el CUM, en el Centro Universitario de México, en la prepa, y de vacaciones llegó a San Cristóbal, yo seguía allá, y me empezó a platicar sobre una materia que tenía, que era la materia de psicología. Yo no entiendo por qué les daban psicología en la prepa, pero les daban psicología. Sí. Y era un muy buen maestro que además vive en San Cristóbal. Eso es curiosísimo. Se llama Gerardo Ortiz, un ícono en el campo de la psicología gestalt. Y entonces mi hermano Roberto hablaba maravillas de la clase y me daba ejemplos, y yo así de, wow, yo voy a estudiar psicología, ¿no? Antes había dicho que iba a estudiar medicina, y entonces ahí, ese día me acuerdo que dije, yo voy a ser psicólogo, voy a estudiar psicología. Y así fue. O sea, eso me impulsó a seguir la carrera, a meterme a la carrera de psicología. Pero después de psicología, salí otra vez como, ¿y ahora qué? Claro. Me acuerdo que había gente que me decía, pues da terapia. Bueno, pues sí, ser psicólogo puede ayudar como a hacer consultoría, pero no necesariamente a dar terapia. Se necesita estudiar alguna metodología terapéutica, claro, ¿no? Algún modelo terapéutico. Y bueno, pues haz consultoría. Y yo me sentía tremendamente inseguro, esa es la verdad. Recuerdo que una vez un amigo me dijo, oye, ¿y por qué no abres tu consultorio y das sesiones? Y le dije, es que nada más de imaginarme que un paciente se me ponga a llorar ahí, ¿qué voy a hacer? Lloro con él o le doy unas cachetadas. Y voy a entrar en pánico. Y entonces así estuve mucho tiempo, mucho de verdad, varios años,
Y bueno, pues yo tenía que seguir trabajando. En ese entonces ya estaba en la Ciudad de México, vivía ya varios años, 15 años. Allá estudié y allá empecé a trabajar en otro rubro. Me metí a trabajar en el gobierno de la Ciudad de México, en educación ambiental específicamente, en la Secretaría de Medio Ambiente. Y entonces tenía 60 personas a mi cargo, estaba en un cargo directivo, me iba bastante bien, era un trabajo que me gustaba, pero era mucho más administrativo. Sí. Ahí llegó un amigo, bueno, una persona que no conocía, José Luis Manzanilla, que lo recuerdo con mucho cariño, una persona que tuvo cáncer en la garganta y le quitaron parte de la garganta, entonces tenía un orificio aquí, o tiene, y habla por acá, entonces habla, o sea, no tiene voz como tal, Sí. pero se le entiende. Y me acuerdo que él me llegó a pedir de favor que si le prestaba un espacio en el centro donde yo trabajaba, como yo era el director, dijo, ¿me puedes facilitar un espacio para dar unos cursos con jóvenes de aquí de Xochimilco? Está en Xochimilco. Le dije, sí, claro, por supuesto, mientras sea trabajo social, este es un espacio abierto, ¿no? Y así empezó nuestra amistad, ¿no? Nos fuimos haciendo amigos y me di cuenta que era un filántropo este cuate, o sea, él amaba al ser humano y eso me atrajo mucho. Y iba un poco pegado con este chip que todavía no había, Sí. pero que traías, ¿no? Ahí es donde se empiezan a hacer más conexiones. Claro. Y entonces, él, cuando se enteró de que yo había estudiado psicología y que estaba trabajando en un centro de educación ambiental, me dijo, ¿qué haces aquí? Claro. Y le dije, No sé. La vida. no sé. Sí. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no estudias programación neurolingüística? ¿Qué es eso? Yo no puse cara de fuchi, pero por dentro dije, no, sí sabía más o menos. Ok, o sea, tenía claro, una noción, pues tus estudios. pero tenía una mala noción. Tenía una idea así como de, eso es psicología Lo barata. catalogan, sí. Aparte, yo me acuerdo que iba a los Sanborns y veía los libros de PNL, los Sí. estantes de PNL, que eran muchísimos, y decía, ay, no, qué flojera, eso es tipo Ogmandino, o sea, no sé, Sí. lo catalogaba como psicología barata y superficial. Y entonces, pues yo le di el avión y le dije, pues sí, a lo mejor, ¿no? Y entonces me insistió, no quiero hacer la historia tan larga, me insistió tanto, pero yo no era asertivo como para decirle, oye, no me interesa. Simplemente le seguí dando el avión hasta que un día su esposa, que yo no la conocía, me habló por teléfono y me dijo, David, José Luis me dijo que está súper interesado en tomar PNL. Y yo, sí, claro, pero mira, el horario y mi hijo y no sé qué, para ese entonces ya tenía un hijo, me quedé con él, me divorcié de su mamá, me quedé con él y entonces pues tenía que hacerla de mamá y de papá y usaba eso de excusa en realidad, ¿no? Pero entonces, cuando me dijo ella, Lupita, me dice, oye, David, de verdad, ve a la primera sesión sin compromiso. Y yo, ok, va. ¿Qué día es? Tal día, tal hora. Ok, yo arreglo dónde dejo a Sebastián, a mi hijo, y ahí voy. Fui y tuve la fortuna de que el instructor era Omar Salom, que lo he mencionado varias veces. Sí, algunos en el grupo donde estamos teniendo entrenamiento lo conocen. Él es un colombiano, es un coach, un entrenador muy, muy bueno. A nivel Latinoamérica es de los mejores. Entonces, cuando lo conocí, a mí no me latió mucho. Yo iba así como bien juicioso. ¿Eras un Pedro Leiva? Pero el doble. Es que no, bueno, me estás dejando que... Ojalá Pedro que veas esto algún día. Y lo va a ver, ¿no? Es nuestro fan uno, ¿verdad? Era peor que Pedro. ¡Wow! Porque Pedro es crítico. Yo era juzgón. O sea, yo estaba así con cara de, ¿qué me va a decir este colombianito, no? Y esta señora está muy rara, ¿qué vendrá a este entrenamiento? Y o sea, yo estaba juzgando, claro, en mi cabeza a medio mundo, pero así funcionaba y me sentía cómodo, ¿no? Claro. Que era lo que hacía. Y entonces cuando Omar presentó uno de los primeros temas que ustedes conocen, que nos enseña la PNL, que el mapa no es el territorio, y que nuestro mapa pues es solo nuestra manera de ver las cosas y de pensar, pero no es la realidad, fue revelador para mí. Wow. Fue así como, wow. O sea, en ese momento hasta sentí vergüenza, porque me di cuenta de que la calidad de mi mapa en ese momento era de muy baja calidad. Claro. Y creo que pasa con todos cuando conoces, sí. Entonces dije, ay, qué vergüenza. Claro, todo adentro, dije, qué vergüenza. O sea, yo aquí juzgando a medio mundo, y eso habla de mí, no de los otros, es mi mapa. Y entonces fue como revelador. Y decidí quedarme. Eso fue en 2000.
en el año 2000 y no he parado. ¿Qué edad tenías, David, en eso? 27, si no me Ay, equivoco. fuiste papá muy joven también. 28, entonces, sí. Sí, Ok. fui papá joven. Sí. Ok. Entonces, a partir de ahí me metí al campo de PNL y no lo solté. Pero ¿Cómo fue volviendo a la la pregunta que me hiciste, Ajá. todavía no había encontrado mi misión de vida. Encontré parcialmente algo que me apasionó. O sea, encontré una pasión, eso sí. Fue como, de aquí soy y aquí quiero quedarme y me quiero dedicar a esto. Pero todavía no había encontrado mi misión de vida. Claro. Según yo, ya la había encontrado. Tal vez era la herramienta, ¿no? Encontré la herramienta. Correcto. Encontré mi pasión, más no mi misión de vida. ¿Y cómo es la transición? Pues de ser líder de un equipo de 60 personas, donde estabas estable, a decir, dejo esto y me voy a esto. Claro que esa es otra fase. O sea, es una estabilidad. Yo además. estaba tomando los entrenamientos de PNL y seguía trabajando. Claro. Pero me gustó tanto lo que estaba aprendiendo que dije, esto lo tengo que compartir al mundo. Y ahí es donde empieza el tema de la misión de vida. Dije, esto lo tengo que, o sea, no me lo puedo quedar yo solo. Yo estoy teniendo cambios espectaculares porque de verdad tuve cambios fantásticos. O sea, yo tenía 35 kilos de más, por ejemplo. Tenía muy malos hábitos, tomaba, etcétera. Esa es una historia, es la parte negra de mi vida. Afortunadamente eso lo superé con lo que aprendí de programación neurolingüística y neurosemántica. Primero lo apliqué, pero fíjate que casi de inmediato tuve la urgencia de compartirlo. O sea, no pasó mucho tiempo. Y volvemos a lo mismo. Era tu chip de compartir y de ayudar a la gente, ¿no? O sea, exacto. Okay. Entonces lo que hice fue un experimento. Dije, bueno, tengo 60 personas a mi cargo. Claro, hay que usarlos de conejillos de indias. Oye, la conexión es súper chistoso. Tenemos líderes y personas de cambio. Con Rebeca, la similitud de tu historia y de tu papá hace match. ¿En serio? Sí. Y esta parte ahorita que dices de fe, de estas ganas de ayudar a la gente de diferentes maneras, son es impresionante el común denominador. Sí, mira, interesante. Qué maravilla. Interesante. Ok, te tenía que decir. Bueno, voy a ser más sucinto. El tema es que dije, voy a invitarlos y los voy a entrenar en lo que estoy aprendiendo. Entonces los invité y les dije, los sábados de tal a tal hora voy a dar un curso gratis, les va a servir para esto y esto y esto, quien quiera. Y entonces asistieron como 25 de los 60, ¿no? Y empecé a dar cada sábado, estaba replicando lo que yo estaba aprendiendo. Claro. Y me di cuenta que enseñando es como más aprendo. O sea, lo que ya había medio aprendido en las clases, a la hora de estar enseñándolo era como, ya me quedó, porque además el nivel de exigencia es mayor, ¿estás de acuerdo? O sea, si vas a enseñar, pues tienes que dominar un poco más, ¿no? Que simplemente aplicártelo. Y así empecé en este campo ahí me nació la idea de, ¿y si me dedico a esto? Y bueno, de ahí tuve un cambio otra vez radical. Me fui a vivir a San Cristóbal de las Casas nuevamente, ya con mi hijo Sebastián, y fue por un tema de la Ciudad de México me parecía ya demasiado insegura. Y claro, yo sé que estoy generalizando, pero o sea, sí hay mucha violencia. Y lo que detonó así, la gota que derramó el vaso fue que en el fraccionamiento donde vivíamos, mi hijo y yo, mataron a una vecina porque no, o sea, le quisieron quitar el bolso, no se dejó y le metieron un picayelos y quedó muerta ahí en la entrada de nuestro fraccionamiento. Dije, no, yo no puedo seguir viviendo aquí estando yo solo a cargo de mi hijo. Claro. ¿En qué ambiente lo voy a hacer crecer? Dije, no. Entonces hice lo necesario para moverme y de churro realmente volví a llegar a San Cristóbal. No era la intención. No era la intención, pero llegué porque me ofrecieron un trabajo allá. Okay. Entonces llegué nuevamente de empleado, haciendo cargo de la parte administrativa de una clínica médica. Nada que ver con mi perfil, nada que ver con mi perfil, pero dije, bueno, pues lo voy a hacer. Y realmente me sirvió solo como trampolín, porque estuve ahí 8 meses, pero en esos 8 meses empecé a dar mis primeros cursos. O sea, trabajaba y los sábados hacía mi primer curso. Y así sucesivamente hasta que, bueno, hoy en día pues ya me dedico a esto del 100% y doy entrenamientos en México, en otros países. Bueno, como escucharon a Fernando antes,
acabo de estar en Egipto entrenando con Michael, que Michael es el creador de esta metodología. Y me siento orgulloso de que ahora puedo coentrenar con él. O sea, estamos él y yo a la par ahí Qué frente al maravilla. grupo y eso es fantástico. Y ya, solo para cerrar el tema de mi misión de vida, eso fue realmente ya después de muchos años. De hecho, tendrá no más de 9 o 10 años que realmente descubrí a qué vine a este mundo. Qué maravilla. O sea, yo sabía que ahí estaba esa fuerza dentro, pero no le había puesto palabras. Sí. Y la historia es bien curiosa porque fue una escena, Diana. O sea, yo estaba en mi casa anterior, en un tercer piso, que es donde estaba mi recámara. Estaba lloviendo, entonces me acuerdo que me asomé a la calle, porque la recámara daba a la calle, y estaba viendo la lluvia, así como disfrutando del momento. Y en eso vi que iba pasando una familia, un papá, bueno, el señor, la señora y una niña como de 3 años o 4, mojándose en la lluvia, pero noté, o sea, tenía yo un panorama muy grande, pero un ventanal enorme, entonces los vi desde el principio, iban caminando lento y noté que estaban peleándose, ellos dos, Los papás. los adultos, porque se gritaban y se empujaban y no sé qué tanto, y yo dije, ay, qué feo, ¿no? Y entonces la niña estaba llorando y en una de esas fue agarrarle la pierna a su papá, pues tratando de llamar su atención, y el papá la empujó. O sea, la aventó y la niña cayó en el agua, en los charcos, llorando y se volvió a parar y fue a gritar así como desesperada, volver a querer abrazarlo y la volvió a empujar. Y yo en ese momento sentí una tristeza enorme. Dije, ¿cómo es posible que este tipo de escenas ocurran? Y deben de ocurrir Que sean en como... tantos lugares que no vemos, ¿no? Y entonces en ese momento mi reflexión fue, estas personas están sufriendo, o sea, no creo que estén haciendo esto por maldad, netamente, están sufriendo. Seguramente algo está pasando y están sufriendo. Pero están sufriendo por algo que muy probablemente sea ficticio. Sí. Wow. O sea, por un monstruo interno, no por algo verdadero, real. Tangible. Y entonces dije, chispa, ¿no? O sea, yo tengo una herramienta poderosísima que ayuda a las personas a limpiar toda esa basura y mierda, perdón que lo diga así. Sí, de la No, es cabeza. que es, así es. Si no toda, la mayor parte, deshacerse de tanta estupidez que nos vamos acumulando. Yo tengo que enseñar esto a las más personas que pueda. Y entonces ahí decidí que mi misión de vida era cambiar este mundo. Qué afortunado. ¿Y a cuántos nos has cambiado, además? Guau. Me siento, esa es mi mejor paga. O sea, para mí el dinero es solo un medio. Lo que más me satisface es ver cómo una persona puede cambiar tan rápido. Porque el cambio no necesita años, ni necesita sufrimiento, como muchas otras escuelas dicen. Si no lloras, si no te duele, no estás cambiando. No es cierto. El cambio puede ser incluso placentero. Cuando hay una buena metodología, cuando hay algo, una filosofía de fondo. Y ahí fue donde descubrí, dije, yo vine a este mundo a cambiarlo. Sé que me voy a morir en el intento, lo sé, Pero vas a dejar semillas. pero es lo que me guía. No es un objetivo, es una misión de vida. Si lo volviera objetivo estaría frustradísimo. Sí. Wow. Es una misión de vida. Ay, David. Creo que todos estamos un poco buscando nuestra propia misión de vida. Hay que privilegiado el poder no solamente encontrarla, sino poderla hacer y poderla compartir. Claro. ¿Cómo, a lo mejor a través de estas mismas herramientas, podemos los demás ir encontrando esa misión de vida? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, antes de responderla, yo lo que creo es que todos tenemos una. Y no quiere decir que necesariamente la tengamos que descubrir, como fue un poco mi caso. A veces hay que construirla. Claro. O sea, si tú no encuentras cuál es tu misión de vida, constrúyela. O sea, no es así como, ay, se me fue la vida, no encontré cuál era mi misión de vida. Pero lo que sí creo es que, o sea, si no le pones un propósito a tu existencia, chispas, lo que voy a decir tal vez va a sonar feo. Pero es real, seguro. Así lo creo. Si no le pones o sea, si no construyes una misión de vida, pues vives una vida de parásito. Sí.
sea, porque ¿qué es lo que hace un parásito? Nace, come, se reproduce, contamina y se muere. No deja nada. Entonces, si un ser humano pues, sigue eso, es como, a ver, nazco, como, trabajo para ganar dinero y luego para gastarlo, consumir más, crear más basura en este planeta que ya tiene mucho, me reproduzco, tengo hijos y luego me muero. O sea, sí es cierto, eso es parte del ciclo natural de la vida, pero no es tener una misión de vida, no es tener un propósito de vida. Entonces creo que eso hace una gran diferencia. Hay que construirse un propósito de vida. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Uno, haciéndote la pregunta directamente, si vine a este mundo con un propósito, ¿cuál es? Claro. Si esa pregunta no te da la respuesta, pues bueno, entonces a lo mejor la segunda pregunta es, ¿cuáles son mis talentos? ¿Qué es aquello que hago muy bien, que me sale naturalmente bien? Ok, y de todos esos talentos, ¿cuál podría ser el que me dé un destino, el que me permita hacer algo de mucho valor, ya no solo para mí, sino para el mundo? Claro. O sea, porque digo, trabajar para ganar dinero, todo el mundo lo hace, pero si nos quedamos en ese nivel, eso se llama prostitución en mi cabeza. O sea, trabajas por ganar dinero, te estás prostituyendo. Trabajas para hacer algo de valor, para agregar valor a algo, a alguien, en algún contexto, y como resultado recibes dinero, pues bueno, es un intercambio de valores simplemente, pero entonces ahí ya estás conectada con algo mayor y no solamente con el dinero. Claro. Entonces creo que por ahí ese puede ser un buen ejercicio. Y la tercera opción es, ok, no sé cuál es mi misión de vida. Y si lo supiera, ¿cuál sería? Claro. Pero es que ese es el punto de voltear y hacerte esas preguntas y ya, o sea, Claro. de ver qué surge, qué chip traes y ya eso se irá es desarrollando, atreverte porque también, todos lo tenemos. ¿no? O sea, es atreverte a preguntarte, atreverte a irte un poco también hacia adentro claro. Yo puedo hablar a lo mejor desde mi experiencia, encontrar tus demonios y enfrentarlos un poco también, sí, también, ¿no? Decir, claro. a ver, bueno, aquí son parte de mí, aquí están y vamos comunicándonos, pues. Esa es la otra parte, o sea, no todo es color de rosa, o sea, no todo es como el lado brillante de nuestra vida. También tenemos una parte oscura y hay que encararla, y a lo mejor se nos va la vida encarándola. Eso hay que aprender a vivir con eso. Ahorita me estoy acordando que hay otro parámetro que es muy importante, que de hecho es parte de lo que enseño, y es que para poder llegar a tener una misión de vida, un propósito elevado, lo primero es poder satisfacer nuestras necesidades básicas. O sea, si volvemos a la pirámide de Maslow, las necesidades humanas, hay que satisfacer las necesidades fisiológicas, pero bien satisfechas, no a medias. Sí. O sea, porque si te la pasas desvelándote, pues no estás satisfaciendo una necesidad del cuerpo. Si comes porquerías y no te alimentas bien tu cuerpo, no estás satisfaciendo lo que tu cuerpo necesita. Si no haces ejercicio, no estás satisfaciendo una necesidad básica del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo está hecho para caminar, para moverse, claro. No para subir escaleras eléctricas. ¿Sí me explico? Si tratas de sustituir una necesidad con otra, te desvelaste y entonces te la pasas tomando café o Red Bull o lo que sea, pues no estás realmente satisfaciendo la necesidad. Y es que ahí yo creo que das en el punto importante, es primero, antes de querer encontrar una misión o un fin con tu vida, es primero sanarte, es que no sé si la palabra correcta, pero trabajar en... Invertir en ti mismo. Porque es una relación, ¿no? Sí. Si tú estás bien, sí. vas a poder dar lo mejor de a esa otra persona y sacas lo mejor. Y a ti también. Eso es. Exacto. Yo lo veo así, el tema de la autorrealización, que es la punta de la pirámide de Maslow, es donde encontramos la visión, nuestro propósito de vida, donde vivimos más a través de valores y ya no tanto como en las necesidades terrenales. No quiere decir que las dejemos de satisfacer, las tenemos que satisfacer todos los días. Comer, dormir, ir al baño es algo que es de todos los días. Claro. Pero entonces aquí la clave está, de verdad es una de las claves más importantes, en ir satisfaciendo cada bloque de las necesidades
como debe de hacerse. Sí. O sea, por ejemplo, el siguiente bloque es las necesidades de seguridad. Y entonces, es que me siento inseguro y entonces voy a llenar a mi casa de cámaras y de cables electrificados. Así no estás satisfaciendo la necesidad, la estás incrementando. Claro, sí. El siguiente bloque, necesidades afectivas, sociales. Necesito sentir que soy importante para otros, que me aceptan, que me quieren. Ok. Y entonces nos inventamos cosas como el Facebook y, ¿cuántos likes tengo? Tengo muy poquitos likes, no me quieren. Tengo muchos likes. Así no está satisfaciendo la necesidad. Eso es una necesidad neurótica. Sí. Las necesidades de ego, que es el siguiente nivel, que tiene que ver con la autoestima. Tengo que ser famoso, me tienen que ver los demás, tengo que hacer puras cosas destacables para ser alguien en esta vida y por lo tanto tener autoestima. Así no se satisface esa necesidad, estás en el camino equivocado. Sí. ¿No? Y luego empezamos a hacer mezclas bien locas, de verdad. Sí, sí. O sea, hay gente, por ejemplo, hablando desde la perspectiva machista, todavía hay muchos hombres que piensan que teniendo muchas conquistas de mujeres, llevándose a muchas mujeres a la cama, tienen mayor autoestima. ¿Qué diablos tiene que ver una cosa con la otra? El sexo está en la base, están las necesidades de abajo y la autoestima está casi hasta arriba. Son dos necesidades completamente distintas. Claro. ¿No? Y entonces así es como es esa telaraña que tiene que ver con nuestra manera de pensar y nuestras creencias, es lo que hace que nos quedemos enfrascados muchas veces en las necesidades básicas. Claro. Y entonces por eso es que la mayoría de la gente pues vive, le preguntas, ¿cómo estás? Bien. Aquí persiguiendo la chuleta. Es como, Sí. ¡Qué cansado! wow, ¿no? qué vida tan Sí. inspirada tiene este personaje, Sí, ¿no? claro. O sea, está viviendo en lo más básico. Pues sí, claro, porque está atorado en esas necesidades. Entonces, la clave está en satisfacer esas necesidades de una manera adecuada. O sea, inclusive podemos poner ejemplos más locos. Una persona que fuma está tratando de cubrir una necesidad, pero no es una necesidad real, es una necesidad neurótica, es creada, Uh-huh. ¿no? Cualquier Sí, adicción no es una naces, necesidad. no naces queriendo fumar. Exacto. O sea, la creaste en algún momento. En algún momento hasta hicieron el meme del wifi como una de las necesidades. Sí. Pues no está tan errado, es una necesidad neurótica, Sí. porque no es natural. Ujú. La inventamos y entonces ahora ya se volvió una de nuestras necesidades. Hoy no hay wifi, no puedo vivir, ¿no? No, el celular se me perdió. El ¿Qué va a celular. ser de mi vida? Sí. Entonces, solo cuando, no quiero decir que tengamos que satisfacer esas necesidades al 100%, pero sí de manera suficiente. Ponerles atención. Ponerles atención. Aceptar, ahí está, necesito Exacto. concentrarme también en No estoy durmiendo bien, bueno, voy a hacer lo necesario para dormir bien. No estoy alimentando sanamente, bueno, voy a hacer lo necesario para alimentarme sanamente. No estoy haciendo ejercicio, bueno, voy a hacer ejercicio, lo que mi cuerpo me permita, etc. Y así sucesivamente con cada una de los bloques de necesidades. Y entonces es como si naturalmente explotara. Michael presenta la pirámide como un volcán. Uh-huh. O sea, cuando vas satisfaciendo todas las de abajo, por Llega un naturaleza explotan Claro. tus potenciales y es cuando vives la autorrealización. Y la autorrealización tiene que ver con una necesidad de dar. Uh-huh. Fíjense, esa es la gran diferencia. Claro. Las animales, que son las que dije antes, Son de recibir. son de recibir. Sí. Necesito comer, necesito dormir, necesito atención, necesito estima, es de allá para acá. Y las de autorrealización son, De acá para allá. necesito dar. Sí. Necesito devolverle al mundo parte de lo que me ha dado. Entonces, por eso es que creo que en este mundo hay pocas personas que están en la autorrealización. Sí. No porque sea parte de nuestra naturaleza, sino más bien nuestra naturaleza sería llegar allá, sino porque más bien nos atoramos en las necesidades básicas. Uh-huh. y no enfrentamos, como decías tú, nuestros dragones, nuestros monstruitos internos, y vivimos drenando nuestra energía en cosas tan banales, tan terrenales como, ya te compraste una blusa nueva, es decir, como cosas. Las marcas, claro, claro. Exacto. Qué padre, David. Yo espero que te voy a ir cerrando un poco porque No, da para, da para muchos N capítulos y me encanta. absorberlo. Y creo que aquí el punto es en dónde te pueden encontrar, ¿no? O sea, porque Sí. es de que es a entender que la gente de allá afuera, que alguien que quiera encontrar esta misión, hay herramientas y hay personas
que pueden- tienen el don de dar, ayudar, ¿no? De además, ayudar sí, claro. y de verdad de darse esa oportunidad, porque definitivamente sé que hay muchas personas, mejor dicho, Sí. allá afuera diciendo, Y ¿para luego- qué llegué? O sea, Sí. ¿qué es lo? Hay muchos que ya están en ese nivel de no sé cómo ahora dar, Sí. hay muchos que están pues en lo básico, Sí. pero creo que esta herramienta, y de verdad se los mega recomiendo, acérquense a gente profesional y que están en este punto de dar para ver un mundo mejor. O sea, esa parte se siente y no es nada más pues lucrativamente, ¿no? Porque Claro. allá afuera hay muchos estafadores y hay mucha gente, no, sí, es Sí, y sí hay. hay que Es cierto. decirlo, ¿no? Sí, hay que decirlo. Sí, Y de verdad que abrirnos a estas nuevas teorías, estas nuevas formas de ver la vida es maravilloso. ¿Y dónde te pueden encontrar, David? Diles. Bueno, pues en mis redes sociales me pueden encontrar como David Murphy MX, tanto en Facebook como en Instagram. Y en LinkedIn también estoy como David Murphy, creo que solamente como David Murphy. Tengo una página web que es www.transformative.mx. Ahí también pueden encontrar algunas maneras de contactarme y pues ya si ustedes quieren dejar alguna liga con mi, mi celular y encantado de la vida. Si no respondo es porque estoy en algún curso, en alguna sesión de coaching, pero siempre respondo más adelante. David, muchísimas gracias. Quiero cerrar con nuestra pregunta. Que probablemente nos va a dar para otro podcast. Que nos haría para otro podcast, pero ¿qué es lo que te hace perfectamente imperfecto? Híjole, eso está buenísima. Lo que me hace perfectamente imperfecto es que todos los días me doy cuenta de que tengo alguna incongruencia que trabajar. Y es aplaudirse. Sí. Eso es lo que me sorprende de David, que aunque nosotros lo vemos en un estado elevado, decimos, pero todas las veces que yo he tenido la oportunidad de estar con él, siempre hay algo que tiene que trabajar y digo, wow. Sí. O sea, y ahí es donde te pones a pensar de, no es de que nunca vas a llegar a ese máximo, siempre hay algo mejor. O siempre nunca hay vas a algo llegar a que ese máximo. Y eso es siempre- lo interesante de vivir también. Y de crecer y de aprender y de, ¿no? Es una condición humana y no la podemos negar. Claro. O sea, el perfeccionismo es una patología. Ujú. No existe, No existe, en la claro. raza humana no existe. Los humanos somos falibles Ujú. y hay que reconocer esa falibilidad, aceptarla, abrazarla y trabajarla. y tratar de mejorar cada vez y ya. Sí, trabajarlo. Muchas David, gracias. No, gracias a Muchas ustedes. gracias por Gracias. estar. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y por seguirnos. También pueden seguir nuestras redes sociales. Estamos como Rimax Blue MX en Instagram, como Rimax Blue en el resto de las redes. Y pueden vernos y escucharnos en Spotify y en YouTube como Las Crónicas de un Equipo Inmobiliario Imperfecto. Los amamos. Perdonen los tamborazos, nos están construyendo al lado. Somos imperfectos, pero así nos queremos. Gracias. Denle la campanita. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye.